Donald Trump es el presidente que más rápido bajó en popularidad desde 1953. Cree que sus votantes fueron víctimas de la ignorancia por no hacer caso a las advertencias que hacían los expertos. Pero es que los expertos, la gente desprecia ya a los expertos, ¿no? ¿Qué va a saber él? Yo sé más. John F. Kennedy sabe más que... Robert F. Kennedy sabe más que todos los médicos de este mundo. Donald Trump acaba de sacar otro ataque contra el doctor Fauci por el uso de las mascarillas en la epidemia de 2020, en la pandemia. Sin ninguna base, porque había tratamientos alternativos, y hombre, sí, la cloroquina, la que tú decías, y todos esos que no servían para nada y que está demostrado científicamente que no servían para nada. Pero lo sigue defendiendo, porque total, igual los expertos no saben nada. El desprecio a la inteligencia y el desprecio a lo intelectual son de las armas esenciales de la derecha. Los votantes estadounidenses pueden haber dicho, y yo entiendo, a ver, puedo tratarme de meter en la cabeza, tortuosa y todo, de un votante de la ultraderecha maga. No me gustan los inmigrantes, no me gusta la gente color feo. Yo soy blanco y soy verde, rosita, y los demás no me gustan, solo me gusta la gente como yo. Bueno, estás mal, pero bueno. Y no me gustan los que no hablan inglés, así que todos tienen que hablar inglés mal como yo, porque la mayoría de la gente maga habla muy mal inglés. He oído a millones de ellos, no a millones, pero he oído a cientos de ellos, o miles a lo largo desde 2015. Luego, no me gustan los homosexuales, los heterosexuales, las lesbianas, los drag queens, los transexuales. Toda esa gente no me gusta y me da horror. Bueno, pues está muy mal eso. Y además Biden ha provocado una inflación altísima. No es cierto, pero bueno, te lo crees. Entonces yo voto por Donald Trump para que acabe con la inflación, eche a los inmigrantes y saque a los homosexuales de mi sociedad, a los heterosexuales en general de mi sociedad. Pues hasta ahí lo entiendo. ¿Qué fue lo que se encontraron después? Que aparte de eso había todo un paquete que no podían creer que venía porque se lo estaban diciendo ¿quiénes? Los demócratas, que ellos consideran extrema izquierda. ¿Quién estaba diciendo lo que iba a hacer Donald Trump? El argumento que a mí me dijeron muchísimas veces en los comentarios en estos vídeos, pero son cosas que dice Donald Trump, pero no las va a cumplir. Y sí, ¿tú cómo? ¿Desde cuándo vives tú? ¿Pagas renta en la cabeza de Donald Trump o vives ahí gratis? ¿Cómo? Que ya sabes que no va a cumplir. Yo creo que sí va a cumplirlo. Yo creo que llega de una manera distinta a este mandato que al anterior, sobre todo porque trae ahora el proyecto 2025 y a toda una derecha súper reorganizada que no estaba allí en 2016. Entonces, los votantes se han dado cuenta de que había algo en el paquete que no les gustaba. Sigue gustándoles lo otro que que a mí me puede parecer repugnante, ¿no? El racismo, el sexismo, el nacionalismo blanco que le llaman, pero está todo lo otro que ahora les causa problema. Pero por lo demás, con lo de los inmigrantes y demás no tienen problema, ¿eh? Están echándolos todos a la cárcel en El Salvador, que se pudran allá. No olvides eso. Los votantes de Trump que están desengañados de una parte, pero no de la otra.